Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre determinado. Les cuento sobre él. Es médico científico egresado del Tecnológico de Monterrey, donde fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la carrera de médico cirujano. Realizó su servicio social en la Universidad de Texas, investigando sobre cardiopatías congénitas. Posteriormente, inició una maestría en investigación clínica en Harvard, donde fungió como presidente del Consejo Estudiantil de la Escuela de Medicina y como copresidente de la Asociación de Estudiantes Mexicanos de Harvard. Recientemente completó su segunda maestría en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins. Ha trabajado en proyectos de investigación en medicina cardiovascular en el Brigham and Women's Hospital por los últimos 3 años. Actualmente lidera proyectos de investigación dentro y fuera del país. Está por iniciar la especialidad en medicina interna en Cleveland Clinic, donde continuará su entrenamiento clínico y científico. Por último, es activo en redes sociales, donde promueve la ciencia y la salud. Su objetivo es mejorar la vida de las personas a través de la ciencia. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Diego Ramonfort a Efecto Inspiración. Diego, gracias por aceptar mi invitación. Qué gusto tenerte en el programa. Jessica, es un gusto de verdad estar aquí. Mil gracias por la invitación. Felicidades por tu cumpleaños recientemente. Ayer. Y felicidades también por el podcast, que está padrísimo. Gracias, Diego. La verdad es que estés hoy aquí son de esas cosas que uno no explica, son de esas diosidencias de la vida, porque tú no vives en Monterrey, tú estás, como ya lo dijimos, en tu semblanza, ahora sí que por el mundo entero, en Estados Unidos principalmente, estudiando. Y hace poco me enteré por redes sociales de tu mamá, que es tu fan número 1, que estabas aquí en Monterrey, y yo conozco tu caso y conozco tu vida, no solamente por tu mamá y no solamente porque es una amiga desde la carrera, estudiamos la carrera juntas y veo lo que sube, sino que conozco tu historia por varios reconocimientos que te han dado. Conozco tu historia porque sigo tus redes sociales y sé que eres pues un hombre de 28 años, pero realmente alguien muy joven, ahorita lo platicamos fuera del aire, que ha vivido muchísimas cosas y que tiene una historia de vida que sin duda alguna es Efecto Inspiración. Entonces, de verdad que me da muchísimo, muchísimo gusto que estés hoy aquí. Quiero aparte agradecerte doble, porque recientemente tuviste una cirugía y así dijiste, no importa, hacemos la entrevista. Tú te vas fuera de Monterrey próximamente, en la siguiente semana, y dijimos, no, hay que hacerla presencial. Entonces, gracias doble porque vienes aquí todavía pues recuperándote, pero estoy segura que va a ser una plática que le va a ayudar a muchas personas, así que gracias de corazón. Claro, mil gracias por tus palabras. Y sí, como dices, hace menos de una semana tuve una cirugía, pero estaba muy emocionado por venir, entonces dije, pues vamos a hacer todo el esfuerzo posible para llegar. Me encanta. Muy bien, Diego, y empezamos a platicar sobre ti. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero regresarme un poquito a tu infancia, quiero que me digas un poco cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, sí, que generalmente nos van marcando para lo que viene después. Sí, perfecto. Pues yo nací aquí en Monterrey, soy, como dicen, de regio de Hueso Colorado. La verdad es que viví aquí en Monterrey prácticamente toda mi vida, hasta que en octavo de primaria, o sea, en secundaria, me fui a estudiar en una ciudad cerca de Boston, bueno, en un pueblito realmente cerca de Boston. Estuve ahí 2 años. En Cardigan, ¿verdad? En Cardigan, a 2 horas al norte de Boston. Y yo creo que ahí fue cuando realmente
como que me di cuenta pues que existe el mundo afuera de Monterrey, ¿no? ¿Eso fue en octavo y noveno? Eso fue octavo y noveno, Okay, sí, o sea, me gradué ya prácticamente. Okay. Había ido a campos de verano en Texas y así cuando era más chico, pero realmente esos 2 años fue cuando pues me movió el tapete más. Y cuando me di cuenta que existen muchas cosas afuera de México y afuera de Monterrey y que la vida es muy diferente allá, ¿no? Entonces hubo un maestro que nos inspiraba mucho y nos decía tal cual, try something new. Y era muy, muy específico con sus palabras de try something new, que él nos orientaba hacia, pues, prácticamente tratar cosas nuevas que nunca habías probado antes, porque estamos acostumbrados a vivir la vida de cierta manera y a mantenernos en nuestra zona de confort. Claro. Y él lo que quería era que nos saliéramos de la zona de confort y que buscáramos cosas que son extraordinarias, que no son... que no estamos acostumbrados, porque pues nunca sabes, puedes como encontrar una nueva pasión, ¿no? Entonces, la verdad es que esas palabras como me han acompañado gran parte de mi vida y me han llevado a hacer cosas desde meterme al equipo de lacrosse y jugar un deporte nuevo y hasta jugué en la selección mexicana en lacrosse cuando iba empezando. Digo, jugamos poquitos juegos y éramos muy poquita gente, pero me llevó a conocer a muchas personas nuevas, hasta ahorita pues hacer investigación, meterme a todo este rollo de investigación, meterme a cosas de liderazgo, pues realmente ha sido como un parteaguas en mi vida en cuanto a cómo ver las cosas más como oportunidades y menos como salirte de tu zona de confort. No sé si me explique. Claro, sí. Y me encanta que inicias con esto, porque qué importante es la labor docente y qué importante son los maestros, y más en estas edades, que nos pueden ahora sí que cambiar totalmente el chip que traemos dentro y nos pueden, pues ahora sí que hacernos voltear a otros lugares. Tú me dices que ahí te das cuenta de que hay otro mundo, de que hay otras cosas. ¿Qué onda? Ahí ya traías la vocación de ser médico, no, porque tengo entendido que en tu familia no hay doctores, que vienes de una familia de empresarios, de negocios, y de repente Diego dice, quiero ser doctor. ¿Viene esto desde haberte salido de Monterrey? ¿O dónde nace esa vocación? Pues definitivamente esos 2 años allá en Estados Unidos me di cuenta que me gustaba mucho toda la parte de ciencias. Mi clase favorita era Science, y todo ese tipo de materias, pero nunca fue cuando, o sea, en ese momento no me di cuenta que quería estudiar medicina, pero sí me di cuenta que me gustaba mucho esa parte como de ciencia. Yo creo que fue hasta prepa, y digo, durante la prepa, durante los primeros 2 años de prepa aquí en Monterrey de regreso, yo en mi cabeza yo iba a estudiar mercadotecnia, igual que mis papás, los dos estudian mercadotecnia. Entonces yo dije, pues voy a estudiar mercadotecnia como que pues por inercia, ya como que ya viene de familia, es lo que me toca como porque ellos lo hicieron, ahora pues yo lo voy a hacer. Y pues dedicarme como a toda la cuestión de administración de empresas. Entonces, en la última parte de la prepa veíamos un poco más de biología del humano. Y creo que ahí fue donde realmente dije como que esto, o sea, me está gustando mucho, 1, y 2, la verdad es que yo nunca fui un alumno estrella, o sea, yo nunca fui el alumno ejemplar en secundaria, ni en prepa, y a lo mejor ni en carrera, pero me di cuenta que... ¿En cuanto a calificaciones? En cuanto a las calificaciones, tal cual. Entonces, fue ahí en prepa, en esas clases, en donde me di cuenta que la gente venía conmigo a pedirme ayuda en esas materias. Cuando yo estaba acostumbrado a ir con la gente y decirle, oye, ayúdame en mi tarea de matemáticas porque no la entiendo, así conocí a mi esposa, claro. Oye, ayúdame con la tarea de español, X o Y, pero en esta clase me di cuenta que la gente venía conmigo y me decían, oye, es que necesito que me expliques porque se ve que tú entiendes esto como de una manera diferente y que participes en clase y que siempre te sabes las respuestas, etcétera. Yo como que, mira, qué raro que como que se voltearon los papeles y yo siendo el que siempre pide ayuda, ahora la gente viene conmigo a pedirme ayuda en esta materia, que sí me gusta mucho. Entonces, en una de las ferias de las carreras que llegan todos los del TEC, a la prepa, a enseñarte las diferentes carreras que ofrecen, pues vi la carrera de medicina y dije, pues es que realmente es lo que más me gusta. O sea, si yo soy honesto conmigo mismo, esto es lo que más me gusta. Entonces, pues a lo mejor vale la pena indagar un poquito más, investigar, a
lo mejor ir en la semana de Feria de las Carreras, ir al TEC a ver cómo viven los estudiantes de medicina y a lo mejor me gusta y pues me quedo, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de tus 18 años más o menos? Más o menos, sí, 18 años. Okay. Entonces eso sucede y yo me enamoro de toda esa área. Llego con mis papás y mis abuelos y les digo, oye, se me hace que voy a estudiar medicina. Y ellos como que, ajá, sí, como que, bueno, luego se te pasa esa onda, como que toda tu familia estudió como algo administrativo. Claro. Tenemos negocios familiares, como que nadie en tu familia es doctor, como tú dijiste. Y ellos pensaron que se me iba, o sea, que era como una moda que se me iba a pasar, ¿no? Okay. Entonces, pero la verdad es que nunca, o sea, ellos siempre me apoyaron con mi decisión. Nunca trataron de apuntarme hacia no hacerlo. Siempre me apoyaron, pero sí era como que algo que nadie se esperaba. Y cuando le dije a mis amigos también se rieron de mí. y luego, pues aplico al TEC y no me aceptan. Porque mi calificación de prepa era como 83 puntos. Y el TEC pedía 85 de promedio para entrar. Wow. Entonces, de hecho, el examen de admisión lo presenté, lo pasé como al segundo intento y dije, oye, ya pasé el examen, denme chance de entrar, y me dijeron, no podemos porque el corte es 85 y no hay excepciones. Wow. Entonces yo dije, en ese momento dije, pues yo tenía muchas ganas de seguir este camino, de seguir esta carrera. O sea, tú estabas decidido. Yo estaba completamente decidido a hacerlo. O sea, no estaba seguro si lo hubiera hecho en otra universidad, pero yo sabía que quería medicina y sabía que quería quedarme en el TEC. Entonces me dice, pues no se puede tal cual, pero lo que puedes hacer, porque como que me vieron muy entusiasmado, me dijeron, lo que puedes hacer es meterte a otra carrera de ciencias de la salud que no sea medicina, que no pida 85, y vas a estar condicionado un año a que si tienes buenas calificaciones adentro de esta otra carrera de ciencias de la salud, puedes cambiarte ahora sí a la carrera de medicina. Y yo pues tomé esa oportunidad y así fue, y me metí me inscribí a la carrera de odontología. Okay. Mi bata del TEC dice odontología. La primera bata que tuve del TEC dice odontología, después ya la cambié. Y pues llevé introducción a la carrera de odontología. Las clases las llevaba junto con todos los de medicina, porque en el TEC el modelo es que todos llevan clases juntos. No importa tu carrera, o sea, aunque como tú estés... Tronco común. Como un tronco común de ciencias de la salud. Entonces, okay, llevaba clases con todos, pero mi bata decía odontología. Entonces, pues después de un año que ya pude sacarme más del promedio de lo que pedían, me pude cambiar en medicina. ¿Ahí te fue bien en calificaciones? Me fue súper bien en medicina. Okay. O sea, en medicina me di cuenta que realmente sí me gustaba eso y que sí, okay, era lo mío. Porque, okay, en prepa, la verdad es que en prepa, pues, por no hacerte la historia larga, yo me la pasé muy bien. Me encanta. Qué importante que platicas esto, porque ahorita que yo leía tu semblanza, Harvard, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, entonces el paradigma que podemos tener es, sí, que eras una persona de puros dieces, ¿no? Y ahorita que estás contando esta historia donde dices era un alumno promedio, pero cuando llegué a lo que era mi pasión, ahí ya me fue muy bien. Sí. Creo que es un mensaje muy poderoso. Sí. Y es un mensaje muy poderoso también el que estás diciendo, Diego, de no darnos por vencido, de cuando realmente queremos algo, ir tras esto. O sea, tú lo más sencillo que pudiste haber hecho fue, ok, no me aceptaron, me voy a estudiar mercadotecnia y se acabó. Y no, tú decidiste seguir. ¿Qué pasa después? Porque sé que empiezas a involucrarte, además de disfrutar tu carrera, de ya poderte cambiar a medicina, a muchos temas de liderazgo estudiantil, que yo soy una convencida que todos esos temas te cambian la vida, ¿no? Te cambian la vida de una manera inexplicable y te dan herramientas que no solamente se aplican en el salón de clases o en tu etapa de estudiante, sino para toda la vida. Háblame un poquito de este paso por tu carrera de medicina y de cómo empiezas a involucrarte en temas de liderazgo estudiantil y que eso te iba a ayudar después. Sí, como dices, yo creo que lo que más le saqué al TEC y a la carrera no es lo que aprendí en clases. Es todo todas las conexiones que hice con mis amigos, que siguen siendo mis amigos de la carrera,
y con otras personas de otras carreras que conoces por grupos de liderazgo estudiantil también, ¿no? Pero cuando yo me cambio de odontología a medicina, pues yo era la persona que no pudo entrar a medicina. Entonces todos me veían como el que no pudo entrar a medicina y que está aquí porque pues entró por otra vía alterna porque no tuvo lo que se necesita para entrar a medicina. Entonces yo era como que el rival más débil. Tenías una etiqueta marcadísima. Estaba como estigmatizado de que pues yo estuve en otra carrera y que me cambié. Entonces pues yo no soy como puro, ¿no? Porque no entré a medicina como todos los demás. Entonces, digo, yo nunca dejé que me pesara como eso, y la verdad es que tampoco era tan marcado, digo, mis amigos, o sea, era mucho como que entre bromas, ¿no? Claro. Pero pasaba, sí. Y digo, sigue pasando, me siguen diciendo, ¿no? De broma. Pero total, pues yo en prepa me había involucrado muy poquito con grupos de liderazgo y así, y aquí pues a lo mejor todavía iba a ser más difícil porque la gente me veía diferente. Entonces decidí pues empezar desde el segundo año de carrera con grupos estudiantiles chiquitos. ¿Por qué decidiste involucrarte? No sé, la verdad, o sea, no tengo una respuesta así tal cual, pero pues me gustaba como que involucrarme en la carrera, conocer a más personas y las oportunidades de poder, en ese momento las oportunidades de poder como practicar un poquito de medicina, porque pues eres estudiante de medicina de primer y segundo año, no tienes nada de conocimiento ni nada de práctica, y lo que quieres entrando a medicina pues es ver pacientes, ¿no? Entonces muchos de esos grupos estudiantiles, por ejemplo, eran por ejemplo Meditech, brigadas médicas, en donde te mandan a una comunidad en Nuevo León y puedes dar consulta, tomar la presión, como que hacer un poquito de práctica. Entonces a mí a lo mejor me llama la atención esa parte de tener la oportunidad como de ver pacientes y de ejercer un poquito de medicina, aunque sea como en lo más mínimo. Y a lo mejor por eso decidí involucrarme en esos grupos estudiantiles. Pero luego como que me di cuenta que me gustaba más la parte de liderazgo y de poder llevar esos grupos estudiantiles. No nada más yo ir a tomar la presión o yo ir a tomar la glucosa en los pacientes, pero organizar todo eso, porque cuando tú lo organizas, pues tiene la capacidad de impactar en un nivel más amplio que nada más. O sea, si tú estás tomando la presión, pues a lo mejor puedes tomar 20 presiones en una hora. Pero si tú tomas decisiones a nivel como grupo estudiantil, pues puedes a lo mejor impactar de una manera más amplia, ¿no? Y creo que eso también es cierto en salud pública, como no ves al paciente, sino ves a toda una población, y tus decisiones impactan a nivel población, no a nivel paciente. Y por eso me gustó mucho el tema de salud pública. Pero bueno, es otro como... Ahorita llegaremos a eso. Ahorita llegamos a esa parte. Pero total, estando en grupos estudiantiles, yo me involucré en el Congreso de Medicina del TEC, que es el evento más grande de la carrera de medicina del TEC, porque es el congreso anual en donde invitamos al secretario de salud y o sea, gente así de alto perfil a venir al TEC a dar conferencias. Y pues es un evento de 3 días, muy grande, muy complicado de organizar, donde tienes que coordinar a todas las carreras de ciencias de la salud para participar, etcétera. Entonces yo me meto como vicepresidente de ese evento, y al principio, cuando estábamos organizando todo lo del congreso, la presidenta como que deserta de la posición, como que ya no quiso seguir. Entonces la gente dijo, bueno, pues tú eres el vicepresidente, pues a lo mejor tú dale, ve a ser el presidente. Yo como que, pues es que yo no estoy listo para esto. ¿En qué semestre fue esto? Como en tercer semestre, no, como en cuarto o quinto semestre, más o menos. Entonces yo pensaba, pues que yo no estoy listo para esto. O sea, yo me metí así como que sí, vicepresidente, y ahí estás, pero realmente yo no me sentía que yo iba a poder llevar todo o sea, todo el grupo y organizar todo el congreso como la persona a cargo y que da la cara ante el TEC y ante la gente, ¿no? Entonces, pues fue una decisión que tuve que tomar, y dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer, y ustedes también échenme la mano, ¿no? O sea, no me dejen aquí solo. Y la verdad es que sí me ayudaron muchísimo toda la gente del equipo, que son amigos míos todavía. Total, pues eso sucedió. Y fue como que mi oportunidad de darme cuenta a mí mismo que pues sí se pueden hacer las cosas, y sí puedes ir más allá, aunque pienses que a veces a lo mejor no puedes. Por ejemplo, Tom Brady, cuando lo draftearon a los Patriotas, pues todo el mundo pensaba que pues era un flaquillo, no era
nada como atlético, todos pensaban que no iba a trascender, y cuando se lastimó el quarterback de los Patriotas, entró Tom Brady, todos decían como que bueno, va a entrar, le va a ir muy mal, se va a tener que salir y luego ya después va a regresar el bueno juego después, y pues Tom Brady, ¿no? Digo, no me estoy comparando directamente con Tom Brady. No, pero pero entiendo o sea, perfecto. son esas oportunidades que pueden salir y que si las sabes tomar, te pueden llevar por un muy buen camino. Eso es lo que voy, ¿no? Me encanta. Y aparte te estoy escuchando y me estoy imaginando todo este proceso porque, digo, aquí te lo digo nada más, como comentario aparte, tu historia me resuena muchísimo porque mi cambio de vida y mi transformación vino también en grupos estudiantiles. Entonces ahorita te escucho y digo, claro, sí, wow, estoy emocionada con todo lo que me estás diciendo. Me encanta esta parte que dices de las oportunidades porque es totalmente cierto. Después de ahí, Diego, tú seguiste con tu carrera, después fuiste presidente de la carrera, ya te lanzaste tal cual como presidente, y también fue algo que te marcó. Terminas tu carrera y hay algo en medicina que es el servicio social y tú te vas a Texas. Sí. A una oportunidad que era literalmente una. Solamente había una plaza y esa plaza te la dieron a ti. Sí. ¿Por qué, Diego? O sea, hoy que podemos ver en retrospectiva y como decía Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás, ¿no? Viendo hacia atrás, o sea, viendo tu historia. ¿Por qué? ¿Por qué? O más bien, ¿para qué te tocó estar o tú ser el elegido de esa plaza? ¿Para qué te tocó haber sido el presidente de tu carrera? ¿Para qué? Pues mira, cuando estaba todo el tema de las planillas, yo estaba seguro que quería involucrarme en las planillas de la sociedad de alumnos de toda la escuela de medicina. Y la gente preguntaba como que, bueno, ¿qué puesto quieres? ¿Esto fue despuesito del Congreso? Despuesito del Congreso. Okay. O sea, es más, justo estábamos en el Congreso cuando estaba pasando todo esto. Okay. Entonces la gente me decía, bueno, ¿en qué puesto quieres tú para la sociedad de alumnos? Y yo decía, pues yo quiero ser coordinador general o quiero ser, pues cualquier cosa, pero estar ahí, ¿no? Entonces, hacen una sociedad de alumnos como un equipo, una planilla, y pues no me invitan a mí. Entonces yo dije, o sea, se me hizo súper raro y se me sigue siendo muy raro, porque fueron así las cosas, porque yo decía, oye, pues yo soy de las personas que más tienen experiencia en grupos estudiantiles, he expresado mi interés de que me gusta esto y quiero continuar, qué raro que no me hayan invitado, ¿no? Entonces, otra amiga mía, que todavía es muy amiga mía de la carrera y fue mi vicepresidenta, Mariana, me dijo, oye, pues si nosotros hacemos nuestra propia planilla. Y le dije, no, estás loca, o sea, nunca les vamos a ganar a ellos, como que estaban muy fuertes, etcétera. Entonces... Era solamente planilla única, la otra que me dices eran solamente ellos. Después salió una tercera planilla, okay. pero éramos como las dos fuertes. Okay. Entonces me dice, vamos a hacer nuestra propia planilla, y le dije, es que va a estar muy complicado, la gente nos lo va a tomar mal, no vamos a ganar, vamos a quedar en ridículo. Y me dice, pues vamos a intentarlo, vamos a buscar un presidente, vamos a buscar un vicepresidente, y nosotros armamos la planilla para que esas dos personas sean presidente y vicepresidente. Pero con nuestra propia planilla. Yo, bueno, vamos a buscarlo. Entonces, hablando con gente, y la gente nos decía como que no, yo no quiero meterme a eso, porque, y la verdad es que sí, te quita mucho tiempo. O sea, yo sacrifiqué mucho de mi vida académica en la escuela de medicina por dedicarle a esto. Sacrifiqué tiempo, dinero y esfuerzo para la sociedad de alumnos y para todos los otros grupos. Entonces, platicando con gente, como que nadie quería esta responsabilidad. Entonces dijimos, ¿y si nos lanzamos nosotros? Que era como el elefante en la sala, ¿no? Como que sí, pero nos daba miedo decir de que nosotros. Okay. Total, pues para no hacerte el cuento largo, pues nos lanzamos, competimos contra estas dos planillas y ganamos por muy poquito, pero ganamos. Y tuvimos una sociedad de alumnos y una gestión, la verdad, súper exitosa. O sea, ganamos de los 4 premios que da la Federación de Estudiantes de todo el TEC, ganamos 3 de esos 4. Wow. O sea, eso es para hacerte el cuento corto de todo lo que hicimos y trascendimos en la vida estudiantil de los estudiantes de medicina. Entonces, yo creo que fue, o sea, ahí como que me volví a dar cuenta de que hoy es que sí se pueden hacer las cosas y son oportunidades que no existían, son oportunidades que nosotros hicimos de cero. Nadie llegó y me dijo, oye, te doy este puesto, ¿verdad? Fue algo como que nosotros vamos a hacerlo de cero. No está la oportunidad. Las cosas no siempre se te van a presentar así, de que, aquí está, ¿no? Tú tienes que a veces tomar la decisión de crear oportunidades de la nada,
Entonces, eso fue un ejemplo, creo que de eso. Entonces, durante toda la carrera, como te decía, sacrifiqué muchísimo todo lo académico por dedicarle a todo esto y no me arrepiento de nada. Pero, pues mi promedio final de la carrera, pues era una cosa, pues muy normal. O sea, me gradué con 89 de la carrera. Creo que era, o sea, de 100 alumnos, yo era como el número 50 en el ranking. Okay. Entonces, pues yo pensaba en mi cabeza, pues a lo mejor si no hubiera dedicado tanto tiempo a estas cosas, a lo mejor hubiera podido ser como un poquito mejor en mi ranking. Y el problema es que el servicio social se decide en base a tu ranking en la carrera. Entonces, o sea, era importante. Era muy importante el ranking. Entonces, wow. Entonces pasa el primer lugar y escoge a dónde se va a ir en el servicio social. Pasa el segundo lugar y escoge. El tema es que... O sea, no lo asignan. Él dice yo quiero aquí. Él dice yo quiero aquí y se van uno por uno hasta que llega el último. Y el último pues ya no escoge, es el que le toca. Sí. ¿Y a ti cuando tú llegaron? Entonces pues yo estaba en el lugar 50, pero la cosa es que el TEC pone un examen que se llama IFOM, International Foundations of Medicine, creo. Y ese examen es muy parecido al examen para aplicar a la especialidad en Estados Unidos. Es tal cual un copy-paste de ese examen. De hecho, la hace la misma empresa, ¿no? Entonces, ese examen iba a contar para 10% de nuestra calificación final de la carrera. Entonces, era pues tu promedio de, te voy a inventar 90, pero ese examen iba a valer el 10% como de ese 90. Entonces, pues si te iba bien el examen, podías subir tu promedio, si te iba mal, podías bajar tu promedio y se movía tu ranking en la carrera. Entonces yo dije, pues esta es mi oportunidad, ¿no? Esta es mi oportunidad de pues ponerme a estudiar y pues como compensar por todo eso que hice en la carrera y poder realmente ponerme en una posición que yo pensaba me merecía un poco más, ¿no? Que estar a la mitad. Entonces me puse a estudiar y escuchaba que mucha gente decía que no iba a estudiar. Y yo decía, pues está muy, o sea, qué raro que no quieras estudiar, o sea, esto va a definir el resto de tu vida. Claro. Pero mucha gente como que no se quería estresar, decía que no iban a estudiar, etcétera. Yo sí me puse a estudiar. Y total, nadie había pasado ese examen en la historia del TEC. Digo, no es tan antiguo ese examen, pero en las generaciones pasadas nunca nadie había pasado ese examen. Entonces, pues en teoría a todos les iba a ir muy mal, etcétera. Entonces presentamos el examen y a las 2 semanas nos dan la calificación y me sacó 96 en el examen. Wow, o sea, ¿fuiste el primero que lo pasó? En mi generación lo pasamos como 4 o 5 y fuimos los primeros que pasamos como ese examen. Wow. Entonces, y ni siquiera fui la más alto. Hubo 2 amigos que se sacaron más que yo todavía. Wow. Pero pues fuimos los que como que sí estudiamos. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver ahora cómo se mueven como los rankings. Entonces, del lugar 50 en la GENE pasé al lugar 16. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Entonces, pues digo, fue como que yo sé que el examen es muy difícil, yo sé que o sea, probablemente a todos les va a afectar, pero yo dije, pues yo sí voy a estudiar, yo sí le voy a dedicar el tiempo, le voy a dedicar mi verano, en vez de descansar del semestre y de que ya te estás graduando, pues yo le voy a dedicar un poco a estudiar. Entonces, valió la pena 100%. Total, lo interesante es que para este punto en la vida, yo juré que yo iba a hacer medicina interna en el TEC y luego cardiología en el TEC. Y luego me iba a graduar aquí. Ah, ¿tú no tenías pensado ir? Yo no tenía pensado ir. Es más, yo ya había tomado la decisión que no me iba a ir. Y mis amigos me decían, vente. Y yo decía, no. Un poquito por miedo, un poquito por miedo a pues, no quedar, a hacer todo el proceso y que te digan que no. Todo el mundo te dice que es dificilísimo, que tienes que hacer muchas cosas, que es muy complicado el proceso de selección, el proceso de los exámenes, que son súper difíciles, que no los vas a pasar, etcétera, etcétera. Total, yo ya tomé la decisión de quedarme aquí en México a hacer la especialidad. Entonces, yo quería la plaza de investigación, yo quería la plaza del Servicio Social de Medicina Interna en el TEC. Yo quería estar en Medicina Interna en el TEC, en mi Servicio Social todo el año. Total, había platicado con gente y todos me habían dicho que nadie quería esa plaza y que probablemente me iba a tocar a mí esa plaza del TEC. Entonces yo dije, bruto, agarro esta plaza de medicina interna, estoy aquí un año y luego aplico medicina interna en el TEC, ya me conocen porque llevo ahí un año, me van a aceptar aquí y ya, todo súper bien, ¿no? Entonces pues yo estaba listo así para escoger mi plaza del TEC de medicina interna y no sé por qué ni en qué momento sucedió esto, pero un chavo del TEC del DF, del TEC de la Ciudad de México, vino a Monterrey a elegir su plaza. No sé por qué. Creo que fue porque le dijeron que iba a ser más fácil elegir una plaza en Monterrey que en México.
nadie lo conocía, no sé, sigo sin saber quién es. Okay. Nunca lo volví a ver. Total, él está antes que yo en la selección. Y él agarra la plaza de medicina interna. Me estoy estresando con esta historia, Diego. entonces yo digo, pues en la torre, que pues yo tenía mi plan perfecto. Y pues ya me lo quitaron. Y ya había escuchado un día antes que se acababa de abrir esta plaza en UT, en Austin, de cardiología pediátrica. Y dije, no me interesa, o sea, yo quiero aquí, ya, medicina interna, el TEC, ¿para qué me voy para allá un año? No. Entonces, cuando me ganan esta plaza, todavía quedaban como 10 lugares para que yo pudiera escoger la mía. Y le hablo a mi esposa y le digo, oye, me quitaron la plaza de medicina interna. La otra plaza que más se acerca a lo que yo quiero en la vida es esta plaza de cardiología en UT, en Austin. Pero tengo que decidir en un minuto, porque ya me va a tocar. Entonces, para este entonces, pues éramos Julissa, mi esposa y yo, y ya teníamos a Sofía, mi hija. ¿Cuánto tenías de casado? O sea, ¿cuánto tenías de...? Como 3 años. Ok. O sea, y con una niña chiquita. Sí. Ajá, pues también es una decisión que impacta a ella, ¿no? Entonces, pues yo dije, no me voy a ir por todas estas razones, ¿no? Entonces le digo, oye, pues es que me la ganaron, está esta decisión que tengo que tomar en un minuto y nos vamos a ir a Austin un año. ¿Qué onda? Sí. Un año. Entonces me dice, pues no sé, pues como tú quieras. Digo, yo creo que sí, pues, no veo por qué no. Total me dice, dale. O sea, te apoyó. Me apoyó. Entonces llego yo y digo, pues esa plaza de cardiología en UT. Y se me queda viendo el director y me dice, sí sabes que te vas a tener que ir un año, ¿verdad? Digo, él sabía que yo estaba casado con una hija. Sí sabes que te vas a tener que ir un año, ¿verdad? Y yo, sí, estoy consciente de eso. Me dice, bueno, pues dale, la plaza de cardiología allá. Y pues en ese momento dije, pues, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, acabo de tomar una decisión que yo tenía un plan, según yo, perfecto para mí. Y de pronto decido tomar un rumbo completamente diferente. Y dije, pues a lo mejor regreso a México como quiera después de eso, o a lo mejor allá se abren otras opciones, otras posibilidades. Y digo, así fue, obviamente. ¡Wow! No, Diego, qué barbaridad, qué emocionante y qué estresante a la vez. Sí. Porque había muchos factores que te estabas jugando. Y qué importante que menciones que ya tenías una hija, porque le agrega otro factor más a la historia. Sí. Pero me encanta eso que dices. Yo ya tenía mi plan hecho y según yo para dónde iba, pero tú tenías otro camino que recorrer. Y a veces no prestamos atención a esas señales que lo que de repente nos presentan. Tú ahorita hablabas de la importancia de tomar las oportunidades. Quiero resaltar también lo importante que es el apoyo de la familia, en este 100%. Caso de tu esposa, que te dijo, dale, vamos. Y ese cambio, haber dado ese giro que ni siquiera lo planeaste, sino que llegó, porque las cosas a veces así suceden, te cambió la vida totalmente. Ahorita te preguntaba yo, ¿para qué? ¿Para qué te fuiste para allá? Y creo que el para qué me lo contestas claramente, porque hoy que vemos tu historia, que después de eso se te abrieron otras oportunidades, te hace ser hoy este médico con una preparación increíble en las mejores universidades, y ahorita llegaremos a tus planes, pero después de que acabe este año, tú te quedas allá, regresas, ¿qué sucede? Sí. Pues mira, quisiera regresarme un poquito a lo que mencionaste sobre las oportunidades, porque reflexionando con todo esto ya hace tiempo, llegué como a esta, pues como medio conclusión o como reflexión de que toma mucho esfuerzo y mucha dedicación poderte abrir puertas, pero toma valentía poder cruzar esas puertas. Y conozco mucha gente que se abre 1000 puertas y no toma las oportunidades por miedo o por incertidumbre. Entonces, no fue algo que yo estaba consciente en ese momento, pero ahorita reflexionando, dije, es que es muy difícil abrir puertas, pero a veces es más difícil tomar esas oportunidades que tú mismo te abriste, ¿no? Y entonces me pongo chinito y me hace escalofríos, o sea, yo mismo recordando todo esto, porque creo que así fue, y creo que es algo que sí me ha marcado como esta reflexión y esta experiencia, ¿no? Pero entonces, pues nos vamos a Austin, ¿no? Un año. Y en ese momento pensábamos que iba a ser un año en Estados Unidos. Entonces, no importa, es un año, es temporal. Regresamos acá a México. Y llegando a Austin, pues sí fue como
pues un shock cultural profesional. Okay. Cómo se hace la medicina muy diferente en México. No voy a entrar en detalles de cuáles son esas diferencias, pero es muy diferente. Es una cultura muy distinta. Y yo dije, es que no puede ser. O sea, yo había tenido la oportunidad bueno, más bien sí había tenido la oportunidad y no la tomé, de irme a Estados Unidos durante la carrera. Okay. Es de lo que más me arrepiento en toda mi carrera. Okay. De haber desaprovechado esa oportunidad. Pero total, pues la tuve después, ¿no? La tuve en el servicio social. Entonces, dije, es que yo quiero esto. Y digo, lo que más me enamoró fue las oportunidades de investigación que ofrecen allá. Más o sea, ¿sí te gustó esa diferencia que viste allá? Me gustó la diferencia clínica en cuanto al trabajo clínico, pero me gustó mucho las oportunidades de investigación que ofrecen allá. Investigación clínica particularmente. Entonces, después de un año de estar yendo todos los días a las 7 de la mañana en corbata a la terapia intensiva con el doctor Carlos Berry, que fue el que, como mi sponsor allá, afiliado al TEC. O sea, él es exalumno del TEC y tiene un estudiante al año allá en servicio social. ¿Él es mexicano también? Él es mexicano del TEC, SMIS, de la Escuela de Medicina, y él hizo su especialidad allá, cirugía, y luego él trabaja allá en ese hospital, y él es nuestro vínculo, pues. Entonces, después de todo ese año, me dice el doctor Mary, me dice, oye, pues si quieres continuar tu carrera como investigador, como científico, pues te recomiendo, me dijo, I recommend you train for it. Formally train for becoming a scientist. Y yo dije, ¿de qué hablas? O sea, yo juraba en mi cabeza que nada más con ser médico ya podías investigar y ya como que te nacía esa parte de investigación. Y pues ahí me cayó el 20 de que no necesariamente es así, de que la investigación y la medicina son cosas completamente diferentes y no necesariamente una como que te enseña a la otra, ¿no? Entonces, él había hecho la maestría de salud pública en Harvard en su momento, hace como 10, 15 años. Entonces yo pensé que, bueno, si él quiere que yo haga la maestría, si él quiere que yo train formally para investigación, a lo que él se refiere es a la maestría de salud pública. Entonces dije, me puse a buscar maestrías de salud pública así en Google, y había pasado la fecha límite para meter las aplicaciones a las escuelas de salud pública, que es el 1 de diciembre. Ya había pasado esa fecha. Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer ahora que ya se pasó esta fecha? Pues no tengo opciones. Entonces, investigando un poquito más, encuentro esta maestría que se llama Master of Medical Science in Clinical Investigation. Y era justo lo que yo quería. Una maestría en investigación clínica para aprender a hacer investigación. Entonces la veo y pues faltaba todavía más tiempo para la fecha límite de aplicación. Y la verdad es que se empataba mucho con lo que yo buscaba, ¿no? Y le digo, doctor, está esta opción, está esta maestría. ¿Y era en Harvard también? Era en Harvard, sí. Le digo, está esta opción de esta maestría de 2 años en Harvard, y me interesa mucho. Y me dice, no, pues no te van a aceptar. Entonces yo dije, bueno, dame chance de intentarlo, ¿no? Y la verdad es que él siempre me apoyó muchísimo, pero en ese momento sí me dijo como que es que no te van a aceptar porque esa maestría es para otro perfil, ¿no? Gente con más experiencia, gente que ya está ahí en los hospitales de la universidad haciendo investigación. Entonces le dije, pues déjame, lo intento y pues vamos viendo sobre la marcha, si no veo otras opciones. Total, él me da la carta de recomendación, le pido otra a maestros del TEC, y pues total aplico. Me pasan como la fase de entrevistas. Tengo 3 entrevistas con el faculty de la maestría. La última entrevista fue un viernes y el lunes me llega la carta de aceptación. Ay, Diego, qué emoción. Y yo así de que pues, abro la carta y digo, y veo, no, Harvard Medical School, congratulations, no sé qué. Qué emoción. Y yo, o sea, pensando de que, o sea, ¿cómo? Yo, el que no aceptaron en medicina porque no tenía la madera para entrar a medicina. Yo, el que tuvo un promedio mediocre en la carrera. Yo, el que le decían que se iba a salir de medicina en 3 meses porque no iba a aguantar. Yo, el que, no, o sea, todo esto, dije que, o sea, qué impresionante cómo se han dado las cosas y cómo terminé aquí después de tantas inseguridades mías y de tanta, como
pues carga negativa que llevaba durante el principio de la carrera principalmente, que no parezco que soy la misma persona, o sea, soy completamente otra persona cuando entré a la carrera y cuando salí. Total, pues le doy la noticia y se emociona muchísimo, y ya pues le platico a mi esposa, a mis papás, y todos súper emocionados. Y yo, pues bueno, pues vámonos a Boston. Faltaban como 2 meses para terminar el servicio social. Vámonos a Boston, y en eso empieza la pandemia. Y pues tuve que retrasar mi ida a Boston como 6 meses, pero empezó la maestría, pero empezó en línea. Entonces nos mudamos de regreso a Monterrey 6 meses, en lo que, según nosotros, se enfriaba la pandemia para empezar en enero, y nunca se enfrió la pandemia, pero como que ya nos fuimos, y pues ya empezó más ahí pues las clases presenciales y todo eso. Y fue una experiencia muy como práctica, no tanto como de clases, era más como tú estás con un investigador y vas a aprender. Lo que aprendes de la maestría es por lo que aprendes con tu equipo de investigación. No es tanto de que la clase. Sí hay clases, pero más bien el valor agregado era como esta parte de tú hacer las cosas, como esta, le llaman Mentored Research Experience, que es como la parte práctica técnica de tú hacer las cosas. Entonces, pues sí, digo, fue una experiencia súper padre, súper formativa. Estábamos en pandemia, no pude aprovechar muy bien la ciudad de Boston, pero digo, sí fue como, o sea, también como otro gran parteaguas como en la carrera, ¿no? Qué barbaridad, Diego. Es que tantas cosas y tantos aprendizajes en esta historia que parece así como de cuento de hadas, ¿no? Ahorita me encanta que dices, yo el que no aceptaron en medicina, yo el que no tenía el promedio, yo el que tenía todos estos obstáculos, hoy estoy en Harvard. Y me encanta esta parte que dijiste de las oportunidades y de la valentía, porque precisamente yo pensaba cuando estaba leyendo tu semblanza y toda esta información que tú me mandaste y lo que yo conocía de ti, lo que pude investigar, decías que de alguna manera la vida es como un maratón, ¿no? O sea, es como un maratón donde a lo mejor te preparas para iniciar la carrera y está bien padre que puedas iniciar, pero el objetivo es terminarla. Y ahorita que hablas precisamente de estas oportunidades y de esa valentía, tú lograste no solamente iniciar ese maratón, te preparaste para poder empezar a correr, pero llegaste a esa meta, ¿no? A esa meta que me imagino que todavía te van a faltar muchos maratones, pero hablando precisamente en esta parte de tu preparación, ¿qué se necesita para cruzar la meta? O sea, ¿qué se necesita para cuando uno crea estas oportunidades o cuando uno toma estas oportunidades, poder culminar y poder llegar al final del maratón y decir, ¿sabes qué? Crucé la meta y esto a lo mejor me va a llevar a otra cosa y a otra cosa. ¿Cómo lo podrías tú poner en palabras? ¿Cuál es ese aprendizaje que te ha dejado esto y que pudieras tú compartir a la gente para que ellos también crucen la meta de su maratón? La semana pasada tuve una plática con los alumnos de la Escuela de Medicina del TEC. Quieren aprender sobre yo cómo llevé mi carrera como para preguntar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando ellos me invitan a hablar con los estudiantes, me dicen, queremos que platiques de tu trayectoria. ¿Quiénes son ellos? ¿La Escuela de Medicina? La Sociedad de Alumnos actual de la Escuela de Medicina del TEC. Entonces, me dicen, queremos que hables de tu trayectoria. Entonces, les puse una imagen de la trayectoria de una pelota, de cuando alguien la avienta, cuando llega a su meta. Y les dije, esta pelota va a llegar a su meta, pero va a ser influenciada por muchos factores que a veces no son controlados por la persona que avienta la pelota y a veces sí son controlados por la persona que avienta la pelota. La persona que avienta la pelota controla la fuerza y la dirección de a dónde va esa pelota, pero la persona no controla el aire, no controla la presión atmosférica, que a lo mejor es mínimo, pero influye, no controla si hay cierta inclinación en donde está la meta, no controla muchas cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros podemos controlar y hay cosas que no. Pero yo creo que por lo menos tener claro cuáles son esos factores que pueden influenciar nuestro camino, pues por lo menos nos prepara un poco para poder tomar esos como challenges que van surgiendo sobre la marcha. Y creo que no para todos es igual. Creo que no hay una recomendación de one size fits all, porque creo que cada quien tiene sus propios challenges distintos.
y cada persona tiene que aprender a sobrellevarlos por sí mismos. Por ejemplo, hay gente que su impedimento número uno es la salud mental. Y hay gente que su impedimento es que no tiene un network familiar o de amigos que lo apoyen. Y hay personas que su limitante es la situación económica de su familia o de ellos. Entonces, siento que yo afortunadamente tuve como todos esas partes balanceadas que pudieron favorecer las condiciones para que yo pudiera hacer las cosas a mi propia manera, ¿no? Entonces, creo que ese balance entre los factores que controlas y que no controlas, que no es fácil de describir así nada más con palabras, pero cada quien conoce lo que puede controlar y a veces lo que no controla, a veces lo conoce y a veces no lo conoce. Pero tener el balance entre esas cosas, digo, creo que es lo más importante, aunque no sea fácil aunque no es un tip fácil de hacer, ¿no? O sea, que no sea algo como práctico, pero creo que conocer todos esos factores y estar listo para potential pitfalls o como para obstáculos que se vayan presentando, creo que eso es lo que va a hacer que alguien pueda llegar a esa meta. Tienes toda la razón y la verdad es que ese balance del que tú hablas es fundamental, es importantísimo. Y yo le agregaría también la parte de esta vocación y de este propósito de vida, porque al principio hablábamos precisamente de cómo cuando tú ya encontraste tu vocación y cómo en tus clases de biología te empezó a ir bien y cómo al tener clara cuál era tu pasión, tú pusiste todo tu empeño para tratar de balancear lo más posible lo que tenías en tus manos. Y lo pongo sobre la mesa porque lo leímos en tu semblanza, que tú dices que tu objetivo al ser médico es mejorar la vida de las personas a través de la ciencia. ¿Es este tu propósito de vida, Diego? O sea, entiendo que hablamos ahorita de la vocación y hablamos ahorita de cómo la encontraste, pero más allá de tu vocación de ser médico, ¿tu propósito de vida es este? Yo sé que es un poco amplio, y a lo mejor inespecífico. Y creo que es muy específico. Sí, no. Pero creo que normalmente requiere como cierta explicación de a qué me refiero con este enunciado tal cual, ¿no? Y creo que son como dos partes y hago énfasis en mejorar la vida de las personas a través de la medicina, a través de la ciencia. No, porque antes yo tenía como en mi cabeza mejorar la vida de los pacientes con la ciencia, pero mejorar la vida de las personas para que no sean pacientes en el futuro. Me encanta. ¿No? Entonces, digo, está esa parte como de eso, pero también la parte de a través de la ciencia. ¿Qué significa a través de la ciencia? Uno, saber utilizar las herramientas científicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, para darle eso a mis pacientes. Saber usar como la máxima o la ciencia más nueva para poder dar a mis pacientes. Uno, pero dos, hacer esa ciencia nueva para que otras personas la puedan usar con sus propios pacientes. Okay. Y ese es mi propósito con el tema de la investigación. La verdad es que ese es el propósito de la investigación en su totalidad. Es poder contribuir, poder dar tus propias contribuciones para que otras personas puedan utilizar ese conocimiento, esas herramientas para utilizarlo con otras personas. Y aquí retomo lo que dije hace rato. Una cosa es ver a un paciente, pero otra cosa es tomar decisiones que van a afectar la vida de miles de personas. Y el slogan de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins es Saving Lives, Millions at a Time. Wow. Porque nosotros como médicos, yo puedo ver 20 pacientes al día. Y ya, estoy topado en 20 pacientes al día, no puedo ver más. Me canso. Eres humano, punto. Soy humano, sí, no tu capacidad humana es esa. Pero en investigación y en salud pública puedes ver millones de humanos en una decisión y tus contribuciones afectan a miles y millones de personas, no solamente a la persona que estás viendo en ese momento. Y creo que no quiero menospreciar esta parte médica humana con la persona, porque también es extremadamente importante. Totalmente. Para nosotros como médicos, tanto para el paciente. O sea, el paciente necesita un trato humano con un médico, ¿no? Total y absolutamente. Entonces, las dos partes tienen como su esencia, pero me interesó muchísimo esta parte como de poder hacer un impacto más allá de los 20 pacientes que puedes ver en un día. No, y se me hace sumamente poderoso que lo veas así. Por eso te preguntaba que si este es el propósito de vida, porque creo que
todos los seres humanos, yo soy de la idea que todos venimos a este mundo para algo en particular. Todos tenemos un propósito y a veces encontrarlo puede ser complicado, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba que si en todo este camino que has recorrido, este era tu propósito de vida, porque ya me lo contestaste que sí. Creo que eres muy afortunado de tenerlo claro, porque teniendo el qué, los cómo van surgiendo y van apareciendo y los vas tú construyendo, ¿no? Con las oportunidades de las que tú hablas y demás. Pero yo quiero saber, ahorita que hablas precisamente de este impacto hacia los demás y de este impacto a millones con el tema de salud pública y de este impacto también al que tienes al lado, porque sí, me encanta la parte de hacerlo masivo y creo que es importantísimo, y me encanta también la parte que dices, es importante el one-on-one. ¿Cuál es ese sueño que tiene ahorita Diego el científico, déjame decirlo así, Diego el científico, para impactar a millones? ¿Y cuál es el sueño que tiene Diego el médico para impactar uno a uno? O sea, sí. ¿Cómo me los puedes diferenciar y qué quieres lograr con estas dos facetas? Ok, está complicado. Empezamos por la parte médica, que creo que es la que tengo ahorita un poco más clara. Ok. Y te voy a poner un ejemplo. Hace como 1 año y medio o 2 años me habla el papá de un amigo mío que le hicieron unos estudios del corazón y salió que tenía ciertas arterias del corazón tapadas. Digo, parcialmente, ¿no? Entonces me comenta todos los estudios que le hicieron, me muestra los estudios y me dice, es que tengo la boda de mi hijo en 3 meses y siento que no la voy a hacer. Y le digo, ¿por qué sientes eso? Y me dice, es que mi médico me dijo que era muy peligroso es todo lo que estaba pasando con mi corazón y que si no hacía algo ahorita me podía morir en los siguientes meses, ¿no? Y digo, yo viendo los estudios y viéndolo a él y como viendo todo el contexto, mi primera reacción fue, digo, a pensar que yo no estaba de acuerdo con ese como diagnóstico y ese pronóstico, okay. 1, pero 2, aunque los tuviera, yo traté de transmitirle como un poco de paz y un poco de que él estuviera tranquilo y de que había cosas que hacer todavía y de que había solución a su problema y de que había muchas herramientas para poderlo ayudar y de que a mi perspectiva no parecía que su salud se iba a deteriorar tan rápidamente. Entonces traté de hacer todo esto que le llaman reassurance, que es no le vas a dar un tratamiento. O sea, yo personalmente no le iba a dar un tratamiento, no le iba a hacer más pruebas diagnósticas, solamente le iba a decir que todo iba a estar bien y darle ese reassurance para que él estuviera tranquilo y en paz, ¿no? Entonces, al final de la plática, porque no fue una consulta, fue una plática, me dice, es que no sabes cuánto te agradezco que yo me puedo ir ahorita tranquilo, no sabes lo estresado que yo estaba y ahora me voy a mi casa y me duermo tranquilo. Wow. Y para mí eso fue lo mejor que yo pude haber hecho, más que dar una medicina, más que hacer otro estudio, que él me dijera eso, para mí fue como algo que yo dije, wow, o sea, esto es lo que quiero continuar haciendo, que la persona se vaya en paz, no que se vaya con 1000 estudios, que se vaya con 1000 medicinas, digo, si es necesario, claro, ¿no? Pero lo más importante es que se vayan con esa paz y ese reassurance de que todo va a estar bien, ¿no? Entonces, eso para mí fue algo como muy importante y que me gustó mucho como esa experiencia, y digo a los pacientes más todavía. Claro, uy, totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, esa es como la parte médica que yo visualizo en mí. Y la parte de salud pública, investigación, etcétera, es un poco más complicada, porque no la tengo tan clara ahorita, creo. Porque estoy involucrado en muchas diferentes líneas de investigación y todas me gustan y todavía no defino mi línea de investigación particular. Porque me interesa la parte como muy médica, molecular, clínica, pero me interesa la parte también como política y social. Porque muchas veces como nos dicen como médicos de que es que tú no te metes a la política, o como investigadores, de que tú hagas tu ciencia, pero no la politices. O sea, es que bueno, politizar a lo mejor es un término como muy fuerte, pero como que no te metes a la política, no vuelves a ver lo que sucede socialmente, políticamente, tú tienes que hacer tu ciencia y ya. Pero un maestro en la Escuela de Medicina de la Escuela de Salud Pública de Hopkins me dejó muy marcado con una cosa que nos dijo, y nos dice, if you want to change the world, eventually you have to do it through policy. Si quieres cambiar el mundo, eventualmente tienes que hacerlo a través
de políticas. A lo mejor no de hacer política como político, pero de políticas públicas. Me queda clarísimo. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, creo que la parte de investigación tiene mucho sentido para mí y me encanta. Pero la razón por la que decidí hacer la maestría en salud pública es porque tú puedes hacer el estudio más avanzado con millones de dólares invertidos, encontrar la cura de lo que quieras. Pero si tú no sabes agarrar esos resultados y transportarlos y transferirlos a política pública que impacta a las personas, a nadie le importa ese resultado. Claro. Entonces la investigación te enseña la ciencia de cómo hacer las cosas, pero la salud pública te enseña cómo agarrar esa información y transformarla para cambiar la vida de la gente. O sea, la baja, de alguna manera, la sí, pone en práctica. Sí. La pone en práctica, exactamente. Entonces, por eso decidí después hacer la maestría en salud pública, porque dije, de nada me va a servir toda esta parte científica técnica si al final mi resultado no impacta la vida de las personas. Que esa maestría fue la de Johns Hopkins. La de políticas públicas. Sí. Okay. Tienes toda la razón y qué importante esto que aclaras. Y la verdad es que todo lo que tú has vivido y lo que has estudiado, Diego, me parece que trae consigo muchísimas cosas muy padres, increíbles para ti, para tu familia, para tu núcleo. Pero también una gran esperanza para toda esta gente a la que tú potencialmente estoy segura que vas a impactar. Y eso también trae trae muchas responsabilidades consigo, ¿no? Porque tú ahorita que hablabas del balance decías, es que habrá gente que tiene situaciones en las que no se le permita por temas de salud mental o porque no tiene recursos o por falta de apoyo de la familia o lo que tú quieras. Y como parte de esa responsabilidad que creo que hoy tienes, tú acabas de abrir, y lo tengo aquí porque me llamó mucho la atención, una beca para apoyar a estudiantes de bajos recursos que quieren hacer su especialidad en Estados Unidos. Y yo cuando leí esto dije, es que de verdad esto es el poder regresar un poquito de lo que hemos recibido. Sí. Y es querer replicar esta historia que hoy tú nos cuentas exitosa, que habla de un chavo real, que no era el más brillante de su generación, que era totalmente normal y que hoy ha alcanzado sus sueños y que hoy tiene un potencial enorme y que hoy nos da esperanza a todo un país y nos da muchísimo orgullo saber que existen mexicanos como tú que están haciendo pues cosas por querer cambiar el mundo, como te lo dijo tu maestro, pero también poniendo el nombre de México en alto, porque algo bien importante que quiero mencionar es que aparte de que te han aceptado en todas estas escuelas, y como lo decíamos, fuiste líder también en ellas, en Harvard, fuiste el que dio el speech en la graduación sí. en Harvard. O sea, sí. Habló México también. Sí. Entonces, esa parte a mí me llena de muchísimo orgullo y me encanta tener en la cabina personas como tú, porque otra vez hablamos de un todo y hablamos de un país. Pero en todo esto que tú has vivido, vuelvo al tema de la responsabilidad y vuelvo al tema de esta beca que estás creando. Uno, te felicito, te aplaudo. Gracias por voltear hacia afuera. Gracias por querer replicar tu historia en otros. Y dos, yo quiero saber, y lo más importante que es la pregunta, ¿qué significa esto para ti? O sea, ¿cómo llevas tú esta responsabilidad y qué significa estar haciendo esto el día de hoy? Te agradezco que saques ese tema porque sí fue algo como que ya lo traía como atrás de mi cabeza por mucho tiempo y pensando como en qué momento es conveniente como hacer esto y cuándo y hacia quién, ¿no? Y a mí me da mucha rabia ver que esto que te decía como el balance, ¿no? Que a veces son las situaciones económicas que impiden. Entonces yo veo gente brillante, 1000 veces más inteligente que yo, que no logra lo que quiere o se tiene que conformar con menos por su situación económica. Entonces yo me siento que no merezco lo que a mí se me ofreció, lo que a mí se me dio, mis oportunidades, no me las merezco. Porque veo a estas otras personas y digo, es que ellos son mucho más inteligentes que yo, tienen más potencial que yo, pero no tuvieron las mismas oportunidades. Entonces decidí con mi sueldo de residente próximo por venir, pues asignar una pequeña parte que son,
relativamente pequeña parte, pero como que es bastante dinero, son $1,000, que es lo que cuesta el examen para aplicar a Estados Unidos a la especialidad. Okay. Porque platicando con muchas personas me dicen, es que sí quiero aplicar, pero o sea, imagínate que son 3 exámenes y los 3 cuestan $1,000 cada uno. Entonces, son 60,000 pesos nada más en los exámenes para aplicar. Claro. Toda la aplicación vale mucho más que eso, son los puros exámenes. Entonces, yo quise poner mi granito de arena, como transferir ese pequeño privilegio hacia otra persona que no lo tiene y que lo agradecería muchísimo, o sea, tener esa oportunidad y me platique la gente, o sea, estoy trabajando full time para poder pagar los exámenes. Entonces, ese trabajar full time a lo mejor no va a poder estudiar bien porque está trabajando en otro lado. Entonces, les quiero retribuir un poquito esa, o sea, apoyarlos un poquito con esa parte. Digo, va a ser una persona, todavía no decido quién es, todavía no se cierra la deadline para la beca. Pero quise como regresarle pues a mis colegas médicos como, no sé, pues un poco de ese privilegio que yo tuve. Porque me gustaría mucho ver a alguien con más potencial que yo poder lograr sus metas que de otra manera a lo mejor no hubiera podido porque no tenía las facilidades económicas. No, me encanta. Y yo siempre hablo aquí de que es tan importante cambiar el yo por el nosotros. O sea, no significa que te vas a olvidar de ti, pero significa que vamos todos juntos. Y es hoy lo que tú estás haciendo, ¿no? Estás cambiando el yo, el tú prepararte por el nosotros, por tratar de compartir un poquito, pues tú lo dijiste, esos privilegios que tienes. De verdad que gracias por eso, porque creo que vas a hacer una diferencia. Gracias también por compartir tu historia, porque creo que es una manera de lograr un efecto multiplicador y de decirle a la gente que es posible hacer nuestros sueños realidad. Sí. Si eres médico, ingeniero, astronauta, licenciado, lo que quieras, es posible hacer nuestros sueños realidad, aunque los pronósticos estén en contra, aunque no seamos el del promedio más alto, aunque no seamos el número 1 en el ranking. Siempre es importante crear esas oportunidades, siempre es importante tomar esas oportunidades y siempre es importante también aprender de los nos, porque los nos también nos abren otras puertas que nos pueden traer cosas maravillosas, como fue tu caso. Ya para irnos despidiendo, Diego, yo quiero saber con qué sueña Diego Ramón Ford. Y cuando hablo de Diego Ramón Ford, hablo del completo. Hablo del doctor, hablo del papá, hablo del hijo, hablo del hermano, hablo del mexicano, hablo de todo lo que encierra tu persona, porque digo, es importante que la gente sepa que también eres el mayor de tus hermanos. Estoy en lo correcto, sí, ¿verdad? Que eres ejemplo para muchos. ¿Con qué sueña Diego? Sí. Pues qué profunda pregunta. Pero yo creo que mi idea siempre ha sido regresar a México después de todo mi entrenamiento allá. Y digo, en gran parte es porque mi esposo se quiere regresar. Pero yo también siento un gran compromiso como de regresar a México. Y digo, a lo mejor mucha gente me dice que es que allá vas a tener otras oportunidades y te van a pagar mejor, etcétera, etcétera. Pero yo quiero regresar a México y quiero poder mejorar las condiciones en México en cuanto a salud y en cuanto a ciencia, ¿no? Que van muy de la mano, pero en esos dos como ejes. Y a mí me encantaría ver un México, uno que tenga salud universal para todas las personas. Digo, eso es algo muy, muy complicado que no muchos países tienen, ni siquiera Estados Unidos lo tiene, pero viendo el sistema de salud actual y poniendo sobre la mesa todo el tema de los social determinants of health, los determinantes sociales de la salud. Ahorita vemos que las personas tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades solamente por su nivel socioeconómico. O sea, wow. El nivel socioeconómico está directamente asociado a que las personas desarrollen enfermedad cardiovascular, arritmias, infarto, stroke, todo ese tipo de outcomes cardiovasculares se desarrollan en gente con adversidades sociales. Entonces, poder atacar todo ese tema social y también, o sea, no nada más ofrecerle atención médica a todas las personas, pero mejorar las condiciones sociales de las personas para que no estén en riesgo aumentado de desarrollar todas esas enfermedades comparado con gente de mayor estrato socioeconómico. Eso me encantaría para México y
obviamente una infraestructura científica con un pues muy alto capacidad de poder hacer ciencia a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos. Eso, digo, yo lo veo obviamente lejano y a lo mejor hasta platónico, pero creo que está bien tener un benchmark para, por lo menos, if you're aiming for the stars, you might miss, but you might hit the moon, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en ese de tratar de pegar a las estrellas, ya para cerrar, Diego, y teniendo en cuenta esto, que es tu sueño, dile a la gente cuál es la fórmula. Si es que hubiera una fórmula, ¿cuál sería? Pues sí, esa cosa que determina el que podamos hacer nuestros sueños realidad. ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es esa fórmula para hacer nuestros sueños realidad? Híjole, pues primero que sea realista, pero creo que, o sea, para mí, lo que yo me he dado cuenta que es lo más importante es que las personas a tu alrededor te apoyen y tener un network fuerte, familiar y social con tus amigos, de que te apoyen en tus decisiones y que te apoyen en tus ideas. Yo creo que eso, sin eso creo que es muy complicado. Si nadie te tira segunda de lo que tú estás pensando y haciendo, va a ser muy complicado poder lograr cualquier cosa. La red de apoyo. Sí, la red de apoyo. Me quedo con eso. Muchas gracias, Diego. Gracias de verdad por querer tirarle a las estrellas. Gracias por poner esta historia al servicio de los demás. Gracias por compartir lo que has vivido. Pero sobre todo, gracias por el querer compartir esos talentos y querer hacer una diferencia a millones y millones con tu preparación, pero sobre todo con esa pasión que le imprimes a lo que haces. De verdad, ha sido un privilegio tenerte hoy en el programa, pero no te me vas. Déjame decirte que antes de que te me vayas, yo siempre hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra, frase, pensamiento, lo primero que venga a su mente, me lo digan. ¿Estás listo? Ok. Empezamos. Medicina. Cambiar vidas. Determinación. Constancia. Obstáculos. Reto. Ciencia. Proceso. Oportunidades. Oportunidades. Decisiones. Efecto inspiración. Trascendencia. Él es Diego Ramón Fort. Él es este médico científico que seguramente va a cambiar muchas vidas. Gracias, Diego, de verdad, por haber estado aquí. No sé si hay algún mensaje final, algo que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo o escuchando ya para despedirnos. No, muchísimas gracias a ti, Jessica, por la invitación. De verdad estuvo muy padre la plática, muy contento de estar aquí. Y para todas las personas que nos escuchan, creo que con lo que los quisiera dejar es que no siempre las condiciones de sus objetivos van a estar como ustedes lo pensaban. El camino hacia un objetivo rara vez es como lo planeamos, y las oportunidades muchas veces no van a estar a simple vista y las tenemos que crear nosotros mismos. Entonces necesitan ustedes pues crear esas oportunidades y entender que el camino no es fácil, pero va a valer la pena. Me encanta, me quedo con creando esas oportunidades. Gracias, Diego, de verdad, por haber estado hoy con nosotros. Fue un placer, un privilegio. Es importante que la gente sepa que tienes redes sociales y que ahí compartes cosas. ¿Les quieres decir cuáles son tus redes sociales? Sí, creo que soy más activo en Twitter, _Ramón Fort, y en Instagram, ramonfort.md. Síganlo, vale mucho la pena. Muchas gracias, Diego, de verdad, por haber estado aquí. Jessica, qué gusto. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube
y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.